El caso 3 correspondería entonces ahora respecto a lo que es el cálculo de esfuerzos estáticos. Nuevamente un suelo certificado que va a tener una presencia ahora sí de ascensión capilar y además de una sobrecarga en superficie. Esto vamos a identificarlo como un dato adicional para identificar en qué afectaría la construcción de dicho terraplén. Normalmente los terraplenes pues los ocupamos para zonas que son susceptibles a inundación. Entonces vamos a considerar que esto ocurre pues precisamente porque el sitio donde estamos estudiando pues tiene susceptibilidad a ser una zona inundada. Bien, aquí estamos identificando lo que sería entonces nuestro perfil estratigráfico. Tenemos una silla arenosa, un limo de consistencia media y finalmente un depósito de arena fina media con algunas gravas. Ya estamos indicando cuáles son las características en cuanto a sus espesores y además en cuanto a lo que correspondería a su peso volumétrico, que es lo que nos interesa. Primero, vamos a ir identificando entonces en qué afectan las dos condiciones adicionales que estamos indicando. Entonces, estamos indicando que va a haber ascensión capilar y estamos indicando que va a haber una sobrecarga de superficie. Bien, normalmente los terraplenes una capa que es de este tipo también normalmente se construyen o es de procedencia que el ingeniero pues puede saber cuál es su espesor. Por lo tanto, aquí podemos indicar que a lo mejor es 1 metro lo que va a presentar este terraplén como ejemplo. Y además que cuando el material esté compactado normalmente se ocupa un material que ya sabemos que es el tepetate, que es un buen material para este trabajo para los trabajos de compactación. Y además vamos a indicar que cuando esté terminado ese relleno o ese terraplén, pues va a tener un peso volumétrico de 18 kilonewtons sobre metro cúbico. ¿Okay? Entonces, ¿eso que va a generar? Como vamos a indicar entonces ese valor o este terraplén, vamos a representarlo como si fuera una sobrecarga repartida en superficie con una omega, y esa omega que va a ser igual al espesor que tenemos por 18 kilonewtons por metro cúbico, de tal forma que la sobrecarga repartida que vamos a tener en el nivel de superficie pues va a ser de 18 kilopascales. Okay, entonces lo que tenemos o lo que conocemos que desde un aspecto real pues es un terraplén, vamos a representarlo como una sobrecarga que va a tener un valor de 18 kilopascales. Lo mismo hubiera aplicado para el caso de que tuviera 1.5, 2, 3 metros, los que sean, se podría representar en este caso el terraplén. Es muy importante establecer que el terraplén o este análisis se aplica para extensiones bastante grandes de terreno. Un aspecto que hay que diferenciar de temas adicionales que vamos a ver en mecánicas de suelos 2, como sería la construcción de una zapata o de una losa. Esto es totalmente distinto. Estamos indicando que nuestros terraplenes son áreas bastante extensas. Bien, entonces ya sabemos, entonces esa es la primera condición que va a ocurrir cuando tenemos el caso de una sobrecarga en superficie, que es el caso del terraplén. Ahora, recapitulando lo que es o lo que sucede cuando tenemos el nivel freático y ahora sí un suelo que puede ser susceptible a saturación por capilaridad, ese va a ser nuestro caso. Ojo, voy a indicar que la ascensión capilar como ejemplo, ahorita este nada más es como ejemplo. Vamos a indicar que la ascensión capilar ya sabemos que se mide a partir del nivel de aguas freáticas hacia arriba. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a indicar que la ascensión capilar HC, sin hacer el cálculo, va a ocurrir desde el nivel de aguas freáticas hasta lo que es el nivel de superficie original de mi terreno. ¿Ok? Entonces, un aspecto que tenemos que identificar es que todo este estrato va a estar saturado por capilaridad. Ya dijimos que en este caso, cuando tenemos saturación por capilaridad, el agua o las presiones hidráulicas van a estar en una condición
un valor negativo. Ahorita vamos a ver más adelante, ya cuando llegamos a los siguientes, al cálculo de esfuerzos. Bien, entonces vamos a ir calculando. Ya sabemos esfuerzos en el caso del método gráfico, incluso en el método de analítico. Ya sabemos que el cálculo es esfuerzos totales, presiones de poro y esfuerzos efectivos. Yo aquí indiqué mis espacios, ¿no? Para hacer mis cálculos. Bien, entonces el esfuerzo, vamos a indicar que este es mi nivel de superficie. Vamos a llamarle anteriormente plano A, plano B, plano C y pues el plano D, que es donde vamos a hacer los cálculos. Entonces, en el plano A, que es mi nivel de superficie, ¿cuál es el valor de lo que es el esfuerzo total? Anteriormente, en los casos anteriores, era de 0. Aquí cambia, ¿por qué? Porque ya tenemos la construcción de un terraplén, lo que genera ya un esfuerzo o una sobrecarga en la superficie. ¿De cuánto? De 18 kilopascales. Es decir, en el nivel de superficie ya tendremos un valor de 18 kilopascales. Ahorita estamos ocupando el sistema internacional. Bien, siguiente caso o siguiente plano sería el plano B. Y en este caso pues estamos indicando que el peso volumétrico del material es de 17 y su espesor de 1.5. 25.5 más lo acumulado, que es 18. En el plano B el esfuerzo total es de 43.5 kilopascales. Plano C, 14.5 otra vez, el peso volumétrico por su espesor, que en este caso es de 1.2, 60.9. Y esfuerzo total en el plano D sería el peso volumétrico de 21 kilonewtons metro cúbico por 1.8 metros, 98.7 kilopascales. Entonces aquí mi diagrama de esfuerzos totales sería algo así. Aquí acuérdense que yo indico ciertos espaciamientos para generar ahí los valores que estamos calculando. Bien, entonces, primera cuestión en la que tenemos que identificar o en qué afecta respecto a lo que hicimos en los casos anteriores, que la sobrecarga en la superficie me genera aquí ya un esfuerzo adicional en lo que es el esfuerzo total. Es decir, básicamente la construcción de este terraplén pues es tener un estrato adicional, ¿no? Pero aquí lo vamos a manejar como una sobrecarga. ¿Y en qué se diferencia de los casos anteriores? En que pues tenemos este valor de esfuerzo total aquí en superficie. Bien, siguiente diagrama correspondería al valor de lo que es las presiones de poro. Y sabemos que las presiones de poro pues son calculadas como columnas de agua por sus pesos volumétricos o el peso volumétrico del agua. Bien, aquí entonces, respecto a los casos anteriores, sabemos que nuestro diagrama de presiones comienza o se encuentra el valor de 0, donde se encuentra el nivel de aguas freáticas, es decir, aquí. Entonces, a partir de este plano, que es el plano B, hacia abajo, vamos a calcularlo exactamente como lo hemos hecho anteriormente en los casos 1 y 2. Entonces, en el plano C se formaría una columna de agua de 1.2 metros y por lo tanto la presión de poro sería de 12. Es decir, 1.2 por el peso volumétrico del agua, que aquí lo vamos a manejar en este sistema. Ya sabemos que es de 9.81 kilonewtons metro cúbico, o el valor aproximado que es los 10 inmediato, ¿no? 10 kilonewtons metro cúbico. Vamos a hacer la simplificación de ocupar el valor de 10 y por lo tanto la presión de poro en el plano C sería de 12 kilonewtons sobre metro cuadrado, 12 kilopascales. Finalmente, en el plano D, la columna de agua que se formaría sería de 1.2 más 1.8, serían 3. Entonces, aquí se formaría una columna de 3 metros, por lo tanto la presión de poro sería de 30 kilopascales.
Y lo que hemos hecho hasta el momento en los casos anteriores aplica para este caso. ¿En qué se va a diferenciar? Estamos indicando ahora sí que las presiones, bueno, en el caso de lo que es el primer estrato es que es un estrato totalmente saturado, pero por ascensión capilar. Y en este caso vamos a decir que las presiones de poro van a ser negativas. Es decir, aquí en mi diagrama voy a indicar un diagrama de presiones de poro, un valor menor o valores menores al 0. Y en este caso la ascensión capilar desde el NAF hasta donde termina, que en este caso, como les comenté, es hasta el nivel de superficie, pues va a ser la columna que tenemos de 1.5 metros. Es decir, aquí HC 1.5 metros. Como ejemplo, yo estoy indicando que eso va a ocurrir. ¿Ok? Vimos una ecuación en videos anteriores, pero ahorita no lo estoy ocupando. Yo estoy indicando que por las características que tiene el material, esta ascensión va a ser de HC, va a ser 1.5. Y por lo tanto, si va a ser negativa la presión, se forma una columna HC de 1.5 y por lo tanto la presión de poro en el nivel de superficie, en el plano A, va a ser de 15 en valor negativo y nuestro diagrama va a estar de esta forma. Entonces, una parte del diagrama va a estar en valor positivo, como lo que hemos calculado anteriormente, y un valor adicional o una parte del diagrama va a estar en valor negativo. Entonces nada más identifiquen bien esa parte o qué es lo que ocurre cuando tenemos una condición de saturación por capilaridad, es decir, el valor de lo que es la presión de poro va a estar en valor negativo. Este 15 de dónde sale, del peso volumétrico del agua por HC, donde HC, ya dijimos, es la ascensión capilar, la ascensión que hay desde el nivel freático hacia arriba. Y las partes o la parte que está saturado que está sumergido el suelo, sigue siendo lo mismo, o sigue siendo el mismo cálculo, peso volumétrico del agua por su columna de agua a partir del nivel de aguas freáticas. Es decir, no confundir el HW con el HC. ¿Okay? Vamos a indicarlo aquí que HW es distinto de HC, o se miden totalmente distinto.